Pero en cualquier caso, lo cierto es que el Tribunal de Justicia, principal guardador de los fueros, había fallado que, según ellos, Antonio Pérez debía ser entregado al Tribunal de la Inquisición y nadie tenía derecho para ir contra las decisiones de esta. El levantamiento, por tanto, era ilegal incluso desde el punto de vista de los fueros y el apoyo prestado por la justicia también. El alboroto alcanzaba ya a toda la ciudad y Pérez, encantado con su condición de héroe, comenzó su labor propagandística dirigiendo la ira de los aragoneses contra la corte y la Inquisición, e incitándolos incluso a que tomaran las armas. La situación llegó a tal extremo que los partidarios de Pérez idearon un plan para separar a Aragón de la corona y convertirla en una república bajo la protección del príncipe de Bearne, Enrique de Navarra. En la corte cundió el pánico, recordando lo acaecido en Flandes y temiendo que Aragón pudiese convertirse en una reedición del caso. Los sectarios de Antonio Pérez así llevaron a cabo una campaña de corte secesionista que solo tuvo eco en los sectores de la nobleza que veían peligrar sus privilegios y en el populacho más bajo de Zaragoza, reforzado con la escoria traída de toda Europa. Sin embargo, el pueblo radicado en el mundo rural se desentendió de esas pretensiones e hizo que el levantamiento secesionista sencillamente acabase en fracaso. Tampoco recibió apoyo de las otras partes del Reino de Aragón, Valencia, del Principado de Cataluña. Recordamos que se trata de un término jurídico en latín principatus, que se utiliza a partir del siglo XIV para nombrar el territorio bajo jurisdicción de las Cortes catalanas, cuyo soberano en latín princeps era el soberano de la Corona de Aragón. Bueno, hecha esa salvedad, tampoco se recibieron el apoyo ni de Cataluña, ni del Rosellón, ni de Baleares. Pero el aliento que dio Pérez al sentimiento separatista en Aragón feneció en esa jornada al comprobar que todo el apoyo se encontraba concentrado en Zaragoza y solo en Zaragoza. Con el conocimiento de la realidad, aquella tarde, Antonio Pérez montó a caballo junto a Gil de Mesa, Francisco de Ayerbe y 2 lacayos y salió de Zaragoza por la puerta de Santa Engracia, seguido de las turbas que lo acompañaron con sus aclamaciones y plácemes un buen tramo. Se dirigió hacia las montañas. No se detuvo en un gran espacio de tiempo y se separó de Francisco de Ayerbe y de los 2 lacayos. Se quedó solo con Gil de Mesa, permaneciendo algunos días oculto en terreno abrupto, de donde salía únicamente de noche para buscar agua y algo de pan que le habían llevado. La idea que llevaba era huir a Francia, pero el motivo de no culminar la huida fue que los movimientos militares para evitar la fuga se pusieron inmediatamente en marcha. Se concentraron especialmente en la zona de Navarra, lo que comportó movimientos militares franceses hugonotes que preveían una acción militar ofensiva por Bearne. Atrás quedaban los resultados de la algarada, más de 30 muertos y un gran número de heridos. La anarquía dominó Zaragoza y el temor a la acción de la monarquía hispánica contra los traidores sembró gran desconcierto en la población. Antonio Pérez, que había visto impedida su huida, organizaba a las hordas separatistas asegurando que Cataluña y Valencia iban a unir sus fuerzas. Además de estos, podían contar de seguro con el auxilio y apoyo de Francia. Todo producto de la mente calenturienta que pensaba en su propia salvación. Si antes había abandonado a su familia, ¿qué podía hacer con la población de Zaragoza? Como respuesta a los sucesos de Zaragoza, el ejército castellano entró en Aragón, comandado por Alonso de Vargas, no sin antes haber comunicado el hecho, y anunciando que no iban en son de guerra, sino en el de restablecer la paz. Pero la presencia del ejército, aun en son de paz, significaba una gran carga para cualquier población que los acogía, al no existir cuarteles y deber ser hospedados los soldados en casas particulares, donde se sucedían los abusos. Por su parte, la Diputación decidió por unanimidad que el Justicia estaba obligado a resistir al ejército real. El Justicia hizo la declaración de contrafuero y mandó armarse para resistir al rey, interpretando el fuero de una manera un tanto particular.
Publicada solemnemente esta declaración, se precipitó el pueblo sobre la armería de la ciudad pidiendo los arcabuces que había allí acumulados. Se negaban los jurados, pero viendo la exaltación del populacho que iba creciendo de una manera paulatina, al final la repartieron por parroquias. La Diputación llamó a las armas a los aragoneses. Los que hablaban el lenguaje de la razón finalmente fueron tomados por traidores. Por su parte, los escritores aragoneses de aquellos tiempos, aquellos que sobre todo tomaron a su cargo defender la fidelidad y los fueros de su patria, el regente Villar, el padre Murillo, Blasco de Lanuza, Bartolomé Argensola y otros muchos, tacharon de ilegal la declaración de la Corte de Justicia y la suponían arrancada a los letrados, a los consistorios, por las amenazas de los sediciosos, y alegaban en apoyo de esa opinión que así lo declararon las universidades y ciudades del reino y los nobles y titulados que no se hallaban bajo la opresión de los amotinados. La población entera estaba sumamente alarmada. Entonces los nobles revoltosos organizaron un ejército en el que reinaba la anarquía, del que en breve acabó desertando lo poco digno que en él había. Quedó el estercolero de la sociedad. Las ciudades de Aragón reconvenían al Justicia por haber tomado parte en aquel tumulto. Cuando estaban frente a las tropas reales, huyó Lanuza y se deshizo automáticamente el ejército separatista. Los predicadores de Zaragoza calificaban a todos como obligados en conciencia a la resistencia con las armas y a la defensa de sus fueros, y les exhortaban como obra de virtud y de mérito. Pero fuera de Zaragoza presentaban las cosas de un modo muy distinto. Los anteriores bullicios de aquella ciudad habían disgustado generalmente a los aragoneses. Veían, a la verdad, con notable repugnancia la venida del ejército, pero aquella misma calamidad la achacaban a los desmanes y violencias de los sediciosos, como así era en realidad. La declaración de los consistorios hubiera conmovido en otra ocasión al reino entero, pero es el caso que las decisiones de aquellas corporaciones eran miradas con desconfianza y con recelo. Bueno, todo así se hallaba desautorizado, y los que ahora invocaban con ardimiento los fueros habían sido los primeros que habían dado el ejemplo de quebrantarlos y de impedir su libre ejercicio. Las ciudades estaban preocupadas por el cariz que este asunto estaba tomando en Zaragoza, de donde les llegaban noticias de la situación de tiranía que estaban viviendo y de la escalada de violencia que no paraba. Las convocatorias enviadas a todas las ciudades y villas pidiéndoles el contingente de soldados con que debían concurrir para la formación del ejército produjo poco o ningún resultado. Solo en pocas ciudades prendió la sedición. Jaca, Daroca y Bielsa respondieron favorablemente, y en Teruel fue sanguinaria, y sin otras consecuencias, salvo la posterior represión a los excesos cometidos. Las demás ciudades se opusieron abiertamente a prestar apoyo a los rebeldes de Zaragoza, al tiempo que comunicaban su decisión al mismo Felipe II. Y tan al pie de la letra se llevaba esta respuesta que las disposiciones del Justicia y de los diputados en todo lo relativo a la resistencia era casi siempre desobedecido directamente por los pueblos. El Justicia de Aragón, el recién nombrado Juan de Lanuza, solicitó ayuda a las ciudades aragonesas, como hemos visto, al Reino de Valencia y al Principado de Cataluña, en fin, a los territorios de la Corona de Aragón, e incluso instó a los moriscos a sublevarse. El Justicia y Juan de Luna, diputado de la nobleza, salieron al encuentro del ejército real, que ya había entrado en Aragón el 8 de noviembre. Sin embargo, abandonaron a sus hombres y se juntaron con los otros dos jefes de los rebeldes, el duque de Villahermosa y el conde de Aranda, en Epila. Las fuerzas fueristas, sin dirección, se disolvieron y el ejército de Alonso de Vargas entró en Zaragoza el 12 de noviembre sin haber combatido. El motivo es que el movimiento de circunscripción el movimiento se circunscribió a Zaragoza, ya que la mayor parte
de las poblaciones se mantuvieron fieles a la corona, como fieles a la corona se mantuvo Cataluña y se mantuvo Valencia. Los oficiales reales y la Inquisición habían cuidado de hacerles conocer en tiempo que en la prisión de Pérez no había quebrantamiento de fuero. Muchas ciudades y lugares no obedecieron a la justicia, pero la de Calatayud más claramente, porque escribió al rey dándole gracias por el advenimiento de las cartas prometidas, prometiendo no alterarse en la entrada del ejército. Teniendo el rey esta y otras prendas de que no se le podía resistir, mandó a Alonso de Vargas que entrase en Aragón con el ejército, al frente del ejército. No obstante, los representantes de Cataluña se ofrecieron como intermediarios en el asunto. El 8 de noviembre, el propio Lanuza desertó de su ejército. Se guareció en una casa donde fue acosado por los revoltosos que le obligaron a seguir en su puesto, siendo que iba flanqueado por Jerónimo del Oro, confidente de la corte, y por el jurado Metelín, que antes de salir a la resistencia había ido llorando a protestar ante el virrey, que salía violentado y por temor de que le matasen. Antes de que el ejército de Felipe II se pusiese en movimiento, 4 mensajeros y notarios de las Cortes y del Justicia se presentaron a Vargas para notificarle la sentencia de muerte pronunciada contra él en el caso de que violase el territorio del reino. Pero Vargas utilizaba argucias legales para no recibir la notificación, por lo que al final estos le rogaron diese por recibido el aviso, ya que de otro modo serían matados por el vulgo de Zaragoza. Por lo que les dijo que fijasen la respuesta en la puerta de un monasterio. Este hecho es recogido por relaciones de Antonio Pérez de una forma bastante diversa. El día 8 entraba Vargas a través de Ágreda, con 12.000 hombres de infantería, 2.000 caballos y 25 piezas de artillería gruesa. Conforme avanzaba el ejército, iba recibiendo la adhesión de los pueblos y de las milicias que se unían a la marcha, así como víveres aportados por otras poblaciones, mientras el Justicia acababa huyendo del ejército que capitaneaba. A la vista de esto, Antonio Pérez huyó de Zaragoza, donde entraba Vargas 2 días más tarde acompañado al frente del ejército del gobernador Ramón Cerdán, seguidos del virrey, del jurado en cap y de los diputados Abad de Piedra y Jerónimo de Oro, los jurados, los consejos civil y criminal, los nobles, caballeros y ciudadanos de Zaragoza. Junto al ejército, Francisco de Borja y Centellas, nieto de San Francisco de Borja, tercer marqués de Lombay y futuro sexto duque de Gandía, llegó a Zaragoza el 28 de noviembre en medio de una gran expectación. En un principio debía entrar Lombay con las tropas, pero como las misivas de los sublevados no atendían lo que el rey les decía, hizo demorar la entrada de este mediador hasta que las tropas hubiesen alcanzado sus objetivos. Con la presencia del mismo, quería Felipe II dar a entender al pueblo de Zaragoza que la misión de las fuerzas que habían entrado el 12 de noviembre no iba no iba destinado a infligir ninguna merma en los derechos de Aragón, sino a imponer el derecho que había sido hollado por las revueltas iniciadas por el traidor Antonio Pérez. La función del marqués de Lombay sería calmar los recelos que podrían tener los aragoneses de ser tomados y medidos todos por el mismo rasero. Entre la nobleza, principal interesada en la revuelta, se encontraba el que aspiraba a la corona de un supuesto reino independiente, el conde de Aranda, cuyos descendientes, desde luego, mostrarían ese mismo espíritu en el siglo XVIII y el siglo XIX, pero bueno. Y las noticias acreditaban que la cuestión no se resumía en Antonio Pérez, sino cosas peores, entreviendo en el asunto situaciones similares a las de Flandes. Sobre el conde de Aranda, Gregorio Marañón señala la coincidencia de la marcha de Aranda con la fuga de Antonio Pérez, y además que un hecho importante y hasta hoy no conocido es que 2 días antes había hecho este mismo camino el conde de Aranda, y que Gil González pidió los caballos para la posta con nombres y título de criado de dicho conde de Aranda,
porque tenía necesidad de alcanzar al dicho conde. La complicidad del prócer aragonés en la fuga de Antonio Pérez es, pues, indudable y explica la irreductible severidad que tuvo Felipe II para con él. La entrada de Vargas, evidentemente, fue la causa que forzó lo inevitable. Acompañado por Martín de Lanuza hasta las puertas de la ciudad, el 10 de noviembre abandonaba Zaragoza Antonio Pérez para huir a Francia, donde inició la última etapa negra de su vida. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.